Hola, buenas, soy Mario de los lunes seriéfilos y tengo aquí hoy el gran placer de tener a Sara Mango. ¿Qué tal todo? Hola, encantada, un placer, Mario. Tenía muchas ganas de estar aquí yo también. Nada, nosotros igual, así que tenemos muchas ganas de conocerte, que la gente te conozca y que bueno, que nos cuentes un poquito a ver qué vas a hacer próximamente o qué estás haciendo para que nos enteremos todos. Claro, hombre. Venga, pues ya está. Nuestra primera pregunta siempre es la clásica, que es un poquito difícil de contestar, pero tú sé creativa o si no me la quieres contestar, no me la contestes, pero es un poco, ¿quién es Sara Mango? ¡Wow! Pues ¿quién soy yo? Creo que Saramago es muchas cosas por decirlo así. Porque bueno, soy una persona muy creativa y al final, obviamente, dedico toda mi energía a la actuación y bueno, soy actriz. Pero creo que aparte de eso, Saramago es como una personalidad que se ha ido encontrando a lo largo del tiempo y estoy muy contenta, como creo que nunca paras de encontrarte a ti mismo, pero es como, creo que por decirlo así, si tuviera que Sí, definirlo es las ganas de crear, de expresar artísticamente. anda. O sea, que más allá de este camino actoral de que vamos a hablar ahora un poquito, o Mm, sea, eres una persona que te gusta mucho expresarte en diferentes artes, por así sí, decirlo. a nivel creativo. Sí, Mm, bueno, desde pequeña llevo actuando, pero sobre todo ahora como que últimamente me gusta mucho, por ejemplo, la fotografía editorial mira. y he trabajado bastante como modelo para, bueno, para proyectos editoriales, para campañas en general. Y ahora, por ejemplo, estoy cogiendo mucho más la dirección creativa. Bueno, he hecho bastantes proyectos en los cuales, por ejemplo, ahora no mucho, creo que en verano, hice un cortometraje que producí, escribí y dirigí yo. Bueno, la dirección fue como más, la cedí en el momento de grabar porque lo protagonicé Vale. y me gusta mucho como crear en general. O sea, creo que un artista siempre tiene la voluntad de crear, como que nunca se para o espera que le lleguen las cosas. Y eso a nivel actoral lo veo mucho. Como que siempre tiene la actitud de, me gusta mucho actuar, me lo paso genial, pero no me voy a esperar a que me llegue el actuar, sino que tengo ganas de expresar de mí, en plan, de forma como Fíjate. natural y necesito como estar constantemente haciendo cosas creativas. Es cierto porque un poco escuchado de esa necesidad de expresar, de que te has puesto ya detrás de las cámaras, un poco de dirección, también en guión y demás. Es cierto que Mm. estamos en una buena época de autoproducirse productos, series y de ficciones y demás, ¿no? Por ejemplo, Tales, o sea, ahí ya hay muchísimo camino en ese sentido, ¿no? Ahora. Totalmente. Mira, yo es que justo actualmente estoy, bueno, comenzando un proyecto que me gustaría, bueno, tenemos la visión y la intención de llevarlo a plataformas, que es autoproducido, y creo que ahora mismo hay muchas oportunidades de autoproducir productos. Creo que también es porque ha llegado un punto que creo que hay tanta capacidad de creación y al final plataformas tan grandes como Filming tienen, bueno, la ventaja Claro. de que pueden apostar por cosas diferentes y creo que también, sobre todo, que se le está dando mucha palabra actualmente, creo, al actor artista, porque antes era como muy, bueno, no sé si antes, pero yo tengo como una visión de que quizás en un pasado el actor solo era una imagen y no se le daba como una voluntad creativa. A mí me ha pasado, sobre todo comenzando, como que Mm, mucha gente me negaba el poder creativo, de decir, no, no, tú eres actriz, no vas a saber escribir, no vas a saber dirigir, no, no, eso no es lo tuyo, tú te claro. tienes que dedicar a ser una imagen bonita y para adelante. Pues no, ha llegado creo que el punto de que Sí. verdaderamente al actor se le está permitiendo ser artista, que ser una personalidad, ser más creativo, sobre todo, por ejemplo, hace poco estuvimos en una premiere y me encantó y me llenó porque sentía sobre todo que la gran mayoría de actores tenían la voluntad de poder expresar tanto a nivel estilístico, Mm, que es algo que también he notado mucho últimamente. Yo soy una persona que a nivel de estilo tengo como un estilo muy marcado y soy muy llamativa y quizás a lo mejor antes en un pasado era más complicado tener una apuesta creativa, ya. tener una personalidad. Y hablando con representantes y con directores de casting, creo que últimamente, sobre todo, es como una recomendación mucho a los actores de que tengan una propuesta creativa de quiénes son, de que no tienes que esperar que una industria, no te tienes que adaptar a una industria, sino tú Claro. tienes que aportarle algo a ella, creo que es muy importante. Es cierto, pero eso que tú estás diciendo, de tantas entrevistas que he hecho, yo sé que Mm, últimamente, ¿verdad? Que hay una voluntad de crear, porque yo conozco y he hablado con muchos actores y muchas actrices que mm, oye, que estoy actuando, pero me da por escribir, quiero escribir, estoy estudiando guión, quiero juntarme con varios compañeros y crear una compañía, quiero hacer una pequeña obra de teatro, o sea que sí que hay
Es verdad que en eso que estás diciendo tienes mucha razón, que hay como una, parece que hay un resurgir en ese sentido, ¿no? De artista, Sí. del propio actor, ¿no? Sí, y creo que es muy necesario personalmente, porque creo que, al final un producto fílmico es o teatral o cualquier forma de arte, creo que es bueno cuando todo el mundo aporta algo y lo comprende y está dando como su visión. Si tú eres un objeto pasivo en una creación y solo te dedicas a leer un texto, bueno, a leer un texto, a trabajar un texto y hacer un personaje que te han marcado y tú no puedes aportar algo, creo que se Ya, nota. En cambio, ya. cuando la gente puede participar, se pueden aportar visiones, todo es como una creación conjunta, creo que al final el resultado es mucho más lleno y vibra mucho más. Y los buenos trabajos, al final, si te das cuenta con la historia del cine, los Joder. buenos trabajos, las buenas películas, son las cuales actor y director trabajan conjuntamente, sobre todo, que son compañeros o son amistades, por decirlo así. Y a ti como actriz, por ejemplo, hablando un poco de esa capacidad creativa, ¿te gusta también Mm. aportar cosas en tus personajes, pequeñas anotaciones al, por ejemplo, al director? Oye, mira, este personaje podía ir bien por aquí, no puede ir por aquí. ¿Te gusta a ti ese también ese estilo de relación con el director, guionista? Sí, yo creo que, sobre todo, últimamente estoy haciendo mucho respeto al trabajo del guionista, porque quizás a veces tendemos a parafrasear, que soy la primera que lo hace, pero creo que el trabajo del guionista, cuando un guionista hace un buen trabajo, él sabe por qué se está diciendo cada frase. Entonces, Ya, obviamente, intento hacer como mucho respeto, pero sobre todo como reflexionarlo o plantearlo. Me encanta con los directores trabajar de decir, vale, ¿tú crees que como hacer mi propuesta y que me la corrijan? Sobre todo porque es muy guay, porque así vas encontrando cosas muy diferentes. A mí me encanta trabajar por personaje. Sé que ahora mismo no hay tanto esa tendencia, como al final lo que acaban buscando es que seas tú ya, mismo, pero me gusta mucho como trabajar diferentes personajes y hacer propuestas y sobre todo poder compartirlo con un director y que ese director me dé su visión, me la corrija, creo que es lo mejor. A mí es lo que ya, personalmente me gusta más. ¿Sabes? No, creo que cuando te dan libertad a hacer algo creativo y hacer tu propuesta y en verso a eso se llega a otro resultado, creo que es lo mejor que puedes hacer. Sobre todo porque es muy ya, interesante, coge muchos colores, porque creo que cuando te cierran en una producción, hacer algo muy cerrado, ya, se nota que no es orgánico, se nota ya, que no es natural, se nota que claro. hay algo que no está transmitiendo esa energía o realismo, naturalidad que tú podrías aportar si te dejan hacer tu propuesta. Pero obviamente una propuesta que es adaptada a lo que está buscando un director. Creo que es la mejor. Para mí esa forma de trabajar es la que más me gusta. Fíjate. Y hablabas un poco antes de esa identidad, de que ahora la industria te permite querer ser, o sea, mostrarte como tú quieras. Eso tú lo has notado, por ejemplo, al final estamos en una época que ahora es más fácil mostrar cómo eres, el querer ser. Totalmente. Yo creo que incluso actualmente es lo que se está buscando. Yo, por ejemplo, en un principio, bueno, yo me formé en Barcelona y este año decidí venirme a Madrid a, bueno, literalmente ya a trabajar y a continuar mi formación aquí también, porque tienes muchas posibilidades. Al final Ya, Madrid es activa, es una maravilla. Y sobre todo he conocido a mucha gente, he encontrado a mucha gente y en un principio yo tenía un poco de furor o miedo a ser yo misma, por decirlo así. mm, No yo misma de tan a nivel personal, sino yo misma a nivel, por ejemplo, estético, a nivel de ser mi personalidad, ya, de como tener miedo, porque siempre creo que exteriormente se ha impuesto o se ve la imagen de que a nivel actoral quieren gente neutra o básica que ellos pueden adaptar. Y ya, ahora, personalmente, esto es una recomendación a todo el mundo. Yo lo que recomiendo, y sobre todo en gente joven, lo que se está buscando, creo, en esta industria es gente con una propuesta diferente, gente que tenga algo a aportar a nivel creativo. Al final creo que ha llegado un punto que hay muchos actores, claro, que es algo maravilloso y que a mm, mí me parece genial que todo el mundo se pueda formar, pero es el problema de eso, lo que conlleva es que creo que hay tanta oferta que al final van a demandar cosas diferentes, cosas especiales, gente ya, que tenga una energía diferente, que a lo mejor, sobre todo creo que a nivel de casting están escogiendo a mucha gente que me parece maravilloso, porque tiene una personalidad muy marcada o porque tienen algo que tú te acuerdas de ellos. Al final, ya, todos somos personas en esta industria y claro, el director de casting es una persona y se acuerda de la gente cuando la gente le llama, en plan, tiene un algo. Y al final creo que tienes que hacer tu propuesta. Hace poco justo hablaba con una representante y me dijo que lo mejor que puede hacer un actor actualmente, sobre todo actores jóvenes, es tener una propuesta de persona. fíjate, Que no, que no sea aquello de adaptarse a lo que... No, es que yo, por ejemplo, no me voy a vestir así porque ahora mismo me puede fastidiar mi perfil.
O yo voy a hacerme, por ejemplo, lo típico, las redes sociales, creo que son muy importantes, porque es como la forma más fácil de que alguien te vea, por decirlo así. Ya. Creo que al final lo que tienes que trabajar es tu persona. Pero ahora, por ejemplo, creo que todos somos conscientes de que nos piden redes sociales, de que es la forma de entrar a las personas. Y ahí creo que es muy importante darte como una creatividad, una personalidad diferente que llame la atención. Porque hay tanta gente que al final lo importante es como no creo que tengas que llamar la atención, sino ser tú mismo. Y cuando eres tú mismo, vas a destacar por lo que eres, porque no va a haber como nadie que sea similar a ti. Tienes que tener algo que vaya a ser diferente en esta industria, que vaya a aportar cosas diferentes, por decirlo así. Sí, es aportar un poco una imagen diferente, más también más talento también a la misma vez. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo me refiero, por ejemplo, Sí, a mí me ha ya. pasado con el tema del modelaje, me pasa mucho que hay mucha gente que, mira, como que estoy viviendo mucho ay, es que yo pensaba que eras modelo, claro, porque como subes tantas cosas de modelaje, de editoriales y tal, yo no sabía que eras actriz. Y eso es como algo, por ejemplo, que creo que en esta industria pasa mucho que nos limitan. De, no, no, es que si eres algo, y ya está, no puedes hacer varias cosas. Pero creo que es muy importante, pues, darte esa visión creativa en un actor, de no soy solo una imagen, sino, pues mira, me encanta pintar, me encanta escribir. O sea, darte como una personalidad diferente. Creo que no hay una vía. Creo que todo el mundo tiene su forma de encontrarse a nivel creativo, pero tienes como que encontrarte a ti mismo, que es lo importante, y apostar a fondo hacia ello. De que no te dé miedo, pues yo qué sé, si tú consideras, por ejemplo, si tu perfil es a lo mejor una chica muy joven, pero crees que a lo mejor tú te sientes muy bien con el pelo muy corto o rapada, o quizás es que, o vistiendo súper tomboy, creo que es muy importante que lo que hagas, lo hagas porque te represente, porque se va a notar esa energía. Sí. Y creo que es muy importante y eso al final un director de casting, un director lo va a notar y a lo mejor esperaban en una actriz, yo qué sé, estaban buscando para una producción alguien súper femenino, por decirlo así, o alguien que fuera con el pelo negro, por, no sé, un ejemplo. Y de repente tú apareces con tu propuesta, que es contrariamente a lo que ellos buscan, pero tienes tanta energía y como desbordas tanta personalidad que dicen, buah, es que la quiero a ella. Creo que es muy importante, que a veces Totalmente. nos intentamos adaptar a lo que busca una industria y creo que la industria somos nosotros. Bueno, estamos en la época de las identidades, al final, de la búsqueda de la identidad. Al final, tener claro eso te implica, como tú estás diciendo, tener más energía a la hora de enfrentar tu papel, de tener una propuesta diferente. Al final, yo creo que estamos en una época donde lo más importante, por suerte, se centra en la cabeza, en la salud mental, en buscar ser uno mismo sin aparentar nada. Yo creo que estamos en esa época, ¿no? En la importancia de encontrar tu identidad y demostrar tal y como eres, más el talento de la propia actriz o actor, ¿no? Totalmente. O sea, yo estoy súper a favor de ello. De eso. Sí, sí, Ah, verdad. y, y te quería decir, porque ya hablando un poco más en la Sara actriz, ¿cómo te definís como actriz? ¿Cómo es la Sara actriz? ¿Cómo le gusta prepararse los papeles? ¿Qué es lo que siente ya cuando actúa? Habla un poquito de este apartado tuyo. Claro, pues la Sara actriz es una persona, bueno, tengo mucha pasión por actuar y lo disfruto muchísimo. Y sobre todo, si me tuviera que definir de una forma, sería como, creo que para mí actuar es reencontrarme o reinventarme constantemente. A mí, personalmente, los papeles que más me gustan son aquellos que me replantean nuevas cosas. O sea, me gusta mucho como, por decirlo así, que tener propuestas que nunca me había planteado, porque creo que actuar me ayuda como a encontrarme a mí misma, a ponerme nuevos retos, y cuando me ponen un reto que nunca me había planteado, para mí es lo mejor. A la hora de trabajar, soy una persona que suele trabajar mucho, me gusta mucho como trabajar perdón, en análisis de texto, pero sobre todo a través de personaje. Me gusta mucho cuando me llega un separata, cuando me llega un casting, cuando tengo un papel ya, intentar como entender mucho por qué digo cada cosa, cómo me afecta, pasarlo como mucho por el papel de ese personaje, para que todo sea como muy natural, por decirlo así. ¿Te mola trabajar con las emociones? Sí, o sea, yo personalmente, por ejemplo, vengo de formarme en Nancy Tuñón y en diferentes escuelas con diferentes directores de casting, pero me he quedado mucho con el trabajar con sensaciones. Para mí todo lo paso, intento trabajar de como forma muy natural, de saber cómo me afecta lo que me dice el otro, trabajar mucho en la escucha y sobre todo las emociones son lo que marca toda mi línea actoral, porque al final yo, por ejemplo, no construyo, sino que me dejo sentir por lo que vivo en esa escena y me gusta mucho, pues, dejarme descubrir. Al final creo que cuando tú sientes,
realmente, creo que es difícil sentir una escena realmente, pero cuando te dejas influir por lo que te está pasando, te están diciendo, creo que se nota. Al final la cámara lo ve todo Claro. y creo que es muy bonito y además a mí me llena en plan sentir en escena y creo que las emociones marcan mi trabajo. O sea, básicamente mi trabajo se construye en emociones, en sentir y dejar aquellas sensaciones o utilizarlas, por decirlo así. ¿Eres muy, te puedo decir, eres muy autoexigente contigo misma? ¿Te latiguea, te mete mucho látigo? Sí. Y es algo que llevo muy mal y tengo que trabajar mucho, porque creo que es muy difícil como actor, sobre todo cuando tienes metas muy grandes, no autoexigirte a nivel de constructivo, porque está bien autoexigirse, creo que Claro. es muy importante ser inconformista e intentar trabajar y dar lo mejor de ti, pero a veces creo que sobre todo he visto a muchos compañeros ver cómo quizás esa autodestrucción o el exigirse tanto hace que el resultado sea aún peor, Claro. porque nunca están contentos, se machacan mucho y acaban como sobreconstruyéndose o haciendo cosas extrañas que no se dejan fluir ni disfrutar. Creo que al final la clave para que todo salga bien es disfrutar de lo que estás haciendo. Creo que es muy Claro. importante ir a jugar y todo lo que te venga, disfrutarlo y a lo mejor no es lo mejor que tú esperabas, pero exteriormente se ve maravilloso. Me ha pasado muchas veces Sí. que he hecho algún papel que yo he dicho: "Uf, es que no me convence", o me veo en escena y digo: "Uf, no me gusta nada lo que he hecho", y después el director le encanta. Porque creo que al final, si tú disfrutas de lo que estás haciendo, va a haber cosas que a lo Claro. mejor tú ves mejor y exteriormente las ven peor, o creo que Claro. es tan subjetivo que no puedes como ceñir si algo está bien o está mal, sino que son, son versiones, por decirlo Mm. así. Y al final lo que tienes que hacer es disfrutar de ello y ya Claro. está. Y autoexigirse, pero desde el positivismo y desde un punto sano, creo. Y echando un poco la mirada para atrás, he leído un poco cosas que has hecho, porque has hecho teatro, has hecho mucho Mm. cortometraje, has hecho cosas de modelo, has hecho publicidad. Te voy a preguntar una pregunta, te voy a hacer una cuestión. Eh, ¿Siempre has tenido claro tu camino? ¿Siempre tenías claro desde pequeñita que el objetivo era convertirte en actriz? Yo desde pequeña actué, bueno, me empecé formando haciendo teatro musical y me encantaba y lo tenía como muy claro. Yo quería ser actriz de muy pequeña, pero creo que hubo una época muy larga en la cual como que me lo negaron mucho, por decirlo así. Porque sobre todo yo, por ejemplo, vengo bueno, mi familia no es una familia que se haya dedicado al mundo del arte y quizás es como una visión de cómo vas a ser actriz si verdaderamente eso no es un trabajo, por decirlo así. No un trabajo, pero que es algo muy difícil de poder alcanzar. Y también a nivel social creo que, por ejemplo, está muy asociado el ser actriz, tienes que ser una persona muy atractiva. O se considera que no es algo que sea una Ya, formación, sino que es algo como suerte. Y lo tuve como muy claro, pero hubo una época muy larga en la que me sentí muy vacía porque como me lo negaron y yo lo acepté. Fue como, bueno, claro, voy a buscar otra profesión. Bueno, porque además yo, por ejemplo, siempre he sido una persona que por suerte he tenido muy buenas, bueno, muy buenas marcas, muy buenos estudios y sacaba notas muy altas y era como, no, pero ¿cómo te vas a dedicar al teatro ya, si sacas todo matrículas de honor? Estudia medicina. Y claro, era como, bueno, hubo un punto en el que dije, a lo mejor tengo que probar otras cosas y me di cuenta de que no, que al final lo importante, por ejemplo, la pandemia me vino muy bien, lo importante es hacer algo que te guste, porque por mucho dinero que tengas, por muchos estudios que tengas, si no haces lo que te gusta, es que nunca vas a ser feliz. Y como que llegó un punto en mi vida que me replanteé todo, decir, apuesta por lo que te gusta. Da igual que sea mm, complicado, tienes una vida, si te gusta actuar, ves a por ello. Y por muy complicado que sea, lucha, lucha, ten constancia, intenta dar lo mejor de ti y todo cae por su propio peso. Y es algo que estoy viviendo ahora, de que fíjate, mi vida ha cambiado muchísimo en muy pocos años. Bueno, yo decidí, para tener como un poco más de seguridad, estudiar cine y comunicación audiovisual, anda, que actualmente estoy acabando esa carrera. Y me gusta mucho porque además me aporta una visión muy grande a nivel actoral y ya después dije, no, a por la diplomatura. Y comencé a formarme a nivel actoral y es lo mejor que he hecho, creo, sin duda. fíjate. Yo estudié comunicación audiovisual, así que tenemos algo en común, ¿eh? Sí, sí, creo que ayuda mucho a nivel actoral. Sí, Estudiar cine te aporta mucho a nivel actoral porque tienes, sobre todo entiendes mucho a nivel de cámara y es muy importante. claro. Es que a ti como actriz al final, conocer todo lo que hay detrás, delante, todos los aspectos técnicos, yo creo que al final te ayuda sobre todo, ya no como a ti como actriz en general para interpretar, sino también para
comportarte bien o saber comportarte con todos los aspectos de técnicos, ¿no? Al final, que trabajen contigo significa saber o sea, o sea, a ver, es decir, que saber trabajar con los demás es muy importante también en la profesión. Total, yo por ejemplo, creo que algo muy bueno que tengo y algo que me valoro es que a la gente le gusta mucho trabajar conmigo porque es muy fácil trabajar conmigo. No sé si Claro, es por experiencia profesional, pero como que comprendo mucho el papel que hace todo el mundo, porque al final lo he visto como tengo el valor de lo que hace el script, de lo que hace el técnico de sonido, de cualquier persona, y como lo tengo mucho en conciencia, porque al final es que tengo la influencia y la experiencia, como que todo el mundo le gusta trabajar porque es fácil. Y creo que es algo muy importante, que un actor sea fácil de trabajar con él y, sobre todo, creo que disfrutas mucho más cuando, por ejemplo, si yo, bueno, yo en un futuro me gustaría dirigir, pero creo que es algo que para dirigir no es buscar ser director, sino que tienen que surgir las ideas para claro, dirigir. claro, Em, claro. Sobre todo, por ejemplo, creo que siendo director es muy importante encontrar un elenco con el que trabajar, que tú disfrutes de trabajar con ellos. Por Sí, ejemplo, si yo soy director y le digo, "Buah, pues que me gustaría que lo llevaras más por un personaje más que se parezca, pues por ejemplo, me pasó, quiero que hagas una apuesta más parecida a Regina, la de Mingles". Claro, yo al haber consumido cine, yo tengo como un bagaje de conocer claro, personajes, de referencias muy grandes, y te claro. lo pasas muy bien. Es muy diferente el trabajo de alguien que sabe de cine con alguien que no sabe. Yo lo noto, hay muchos actores que como que lo reniegan mucho el consumir cine porque su trabajo a lo mejor es solo actuar y solo ser una imagen. Y creo que se pierden muchas cosas. Creo que es muy Mm, importante consumir cine en general ya, siendo actor. Ya no que estudies cine, sino ya, que tengas un conocimiento muy amplio, porque es que al final, la experiencia viene de consumir, de claro. tener referencias. Hay muchas cosas que a lo mejor sacamos inconscientemente de cosas que hemos visto y creo que es muy importante. No, y además porque al final, ya no solo como actor, que al final tienes que tener una mente abierta y curiosa a la hora de ver comportamientos en la calle, en tu día a día, porque eso te puede servir también para traerlo a algún personaje que vayas a hacer, sino también al tener esos estudios, no estudios, esa curiosidad también en ver cine, en ver series, a la larga de la historia también te puede servir para traer algo a tus personajes. Que digas, oye, pues me acuerdo que esta emoción que de tal película, de tal actor de los años 80 por una cosa, o de los años 90 de los 2000 me viene bien para esta película, para esta serie, para este personaje, ¿no? Eso también Totalmente. es badaje también. Sí, sí, o sea, a mí personalmente creo que muchas cosas de las que me salen, o sea, yo no tengo tanta experiencia vital, al final tengo 21 años y creo que es muy complejo si no tienes experiencia vital, siempre, por ejemplo, me pasa mucho en formaciones que dicen, no, pero es que, claro, eres muy pequeña, no has tenido esa experiencia vital. Y yo es como, Ya, creo que tengo muchas posibilidades de cosas que a lo mejor no he vivido, pero he visto tantas películas o tantos claro. personajes que creo que puedo sacar muchas cosas. Y a veces, a mí, por ejemplo, me encanta hacer papeles súper, que no es nada mi personalidad, pero papeles súper altivos de, por ejemplo, eso, la referencia, hice un cortometraje que disfruté muchísimo, con un papel de una chica que se llamaba, bueno, que era muy parecido al de Regina George, Mm, y me acuerdo que tengo como muy construido ese tipo de personajes por referencias, por el género de los chick flicks, me claro. encantan, me lo paso súper bien consumiéndolos, y al final, yo por experiencia vital no soy una persona que soy así, pero como esas Claro. salidas, esas actitudes, posiciones corporales, al final las sacas de haber visto a gente así en tu vida normal, y después de, sobre todo, consumir cine, porque ahí es cuando son más limpios. Al final tenemos la suerte de vivir en una época de que tenemos toda a mano, tenemos cultura a mano, tenemos la posibilidad de ver películas de muchos años y instantáneamente, que antes era más difícil, ahora mismo tenemos todo a golpe de clic. Y la cultura y tú como actriz tienes infinidad de posibilidades para eso, aunque no tengas experiencia vital, tenerla, porque estás viendo otras épocas, otra gente actuar, otras vidas. Al final eso a ti te llena, a cualquier actor les llena. Totalmente. O sea, yo estoy personalmente muy agradecida de tener la posibilidad de como crecer en esta época, porque creo que te permite tanto a nivel actoral, tienes tantos estímulos, quizás a veces es un poco complicado gestionarlos, pero o sea, es una facilidad que a veces no somos conscientes de ella. O directamente el factor de poder formarte. Creo que eso es algo Claro. muy nuevo. O sea, avanzas muchísimo en poder como coger cosas de cada persona que te las aporten. Yo estoy súper agradecida, la verdad.
Y creo que es algo que hay que tener como mucha conciencia y aprovecharlo. De si tengo un catálogo tan grande de películas, oye, pues aprovéchalo, ¿sabes? Claro. Te van a aportar muchas cosas, por decirlo así. Pero tú tienes mucha formación porque me he metido un poco viendo sobre Mm. toda la formación que has tenido y ya has hecho muchísima formación para tener 21 años, ¿no? Cursillos y demás, entre cursos y demás, ¿no? Sí, también creo que es una tendencia muy grande. O sea, sí que depende de la persona. Yo es que soy una persona que me gusta mucho aprender, me encanta, lo disfruto muchísimo y al final creo que si te quieres dedicar a actuar es una profesión y tienes que tomártelo con seriedad. Y el Claro. factor de que te vayan a dar un papel, independientemente de por perfil, es que lo hagas bien. ¿Y cómo lo vas a hacer bien? Con la experiencia. Y puedes coger experiencia a través de rodajes y que te den un papel repentinamente sin formación es suerte, pero yo es como que me gusta mucho que lo que obtengo, por decirlo así, sea como un mérito a algo que he trabajado. Y también es que disfruto, me encanta formarme, me lo paso muy bien. Ahora por ejemplo estoy acabando un máster en Central de Cine y ahí es como me encanta. O sea, aparte de trabajar, me pasa incluso que estoy a un punto de mi vida que no puedo asistir a clase porque estoy trabajando y me da pena, porque Claro. ahí es donde como reflexionas más, ver a tus compañeros te aporta muchas cosas, porque ves como todo el proceso. Y creo que formarse es muy importante en un actor, porque aquello es o experiencia vital o formación. Total. No sé, es algo que disfruto mucho. Y creo que me gusta, creo que nunca la acabas. No se acaba la formación actoral. O sea, muchos de mis compañeros actorales, gente que a lo mejor, pues, por edad tiene, yo qué sé, 60 años, Mm. siguen formándose. Y son actores que están en activo, que son increíbles, pero es que es como reencontrarte a ti mismo y reflexionar sobre nuevas cosas constantemente. Y creo que al final, si quieres ser actor, pues no Claro. puedes esperar eso, en plan que te caigan las cosas del cielo, tienes que moverte tú para algo. Y te iba a preguntar, en esa parte de formación, me supongo que sí, pero te lo quiero preguntar a ti, en esa parte de formación como actriz, ¿también te enseñan un poco salud mental en el sentido de cómo enfrentarte a los castings, a los noes, a esos tiempos inactivos? ¿Cómo llevas tú eso? ¿Qué te enseña ese tipo de esa formación, por así decirlo? Creo que depende de lo que tú busques. Hay, por ejemplo, formaciones más específicas para casting o para sex tape y todo lo que es como más lo que viene siendo dirección de casting, afrontarlo. Mm. Yo, por ejemplo, mi formación ha sido toda más como una formación a nivel de códigos, Mm. a nivel de recursos, herramientas. He hecho algún curso sobre estos temas, pero no creo que, en plan, yo por ejemplo soy una persona Mm. que tengo como muy aceptado la negación, no me molesta. Vale. También creo que es algo que tienes que trabajar tú mismo. Yo, por ejemplo, esto lo he conseguido en terapia o Claro. reflexionar mucho conmigo misma. Es un, tienes que, por ejemplo, una cosa que me ha ayudado mucho a estudiar cine es que una negación no es personal muchas veces. Por ejemplo, yo me he imaginado, lo puedes hacer muy bien, puedes ser una actriz maravillosa, pero yo a lo mejor me estoy imaginando en un papel a alguien, pues que quizás que lo haga peor, por decirlo Claro. así, o que tenga otro físico y no es personal, es Claro. algo es que estoy buscando algo muy concreto y eso me ha ayudado muchísimo porque por ejemplo, yo que también, bueno, muchos actores hacemos publicidad también. Yo a lo Mm. mejor que hago 15 castings a la semana y muchos me los rechazan, pero no me afecta porque es como hago el casting, doy lo mejor de mí y para adelante. Y creo que incluso el estar pensando qué te van a decir de ese casting es lo peor que puedes hacer, porque te creas como una energía muy negativa de estar como pendiente de algo que si te quieren te lo van a decir. O sea, que lo mejor que puedes hacer es, lo hago, doy toda mi energía, lo disfruto y para adelante. ¿Y qué me viene siguiente? Y yo tengo como mucho esa dinámica y como que esa dinámica creo que me ayuda mucho a ser positiva y a dar como muy buena energía. Y hay muchas cosas que a lo mejor no vas a tener un feedback constante o va a ser como difícil de afrontar, pero yo la recomendación que le hago a cualquier actor es como no hacer las cosas esperando a que te vayan a dar un sí, sino hacer todo lo que hagas disfrutándolo y aunque haya rechazo por medio, que no te afecte. O sea, intentar como comprender por qué hay un no, quizás, Mm. ¿sabes? O no darle muchas vueltas, sino, venga, pues un ejercicio más, por decirlo así, ¿sabes? Que al final las cosas nunca sabes cómo te va a llegar un sí. Claro. Y si estás pendiente de él, creo que va a ser mucho más complicado. Mira, otra cosa de las que te quería preguntar es un poco cómo llevas el tema de la vulnerabilidad de tu cuerpo, de cómo enfrentarte a los noes, cómo enfrentarte a lo que te dicen los directores de casting o las personas y demás, ya que te dedicas también, por ejemplo, al modelaje y demás. ¿Cómo lo llevas?
Pues es algo que yo verdaderamente como que en publicidad no he sufrido tanto. Ah, Te no. pueden decir que sí o no a tu perfil, pero a mí no me han dicho en plan, pues no te ves bien, sino Ya. que no te dicen nada. Ah, vale. Quizás es más, o sea, yo sí que personalmente cada día a día sufro mucho como el sentirme vulnerable a nivel físico, Mm, pero no porque nadie me lo exija, sino ya. porque yo me lo autoexijo. Ah, vale. Soy como una persona que se ha impuesto mucho el tienes que estar perfecto para que así sea como si te piden un 100% tienes que dar el 200 por Mm, decirlo así. Y es como que yo tengo es un problema muy grande y lo he trabajado mucho en terapia, mm, pero me autoexijo mucho a nivel físico. Soy una ya. persona que como que quiere ser impune, por decirlo así, para que Mm, no me puedas rechazar un papel ya. para estar como más factible. No sé cómo explicarlo muy Sí, bien. sí. Y es algo muy duro. O sea, yo personalmente tengo muchas inseguridades. Creo que todos los actores, creo que al final, es algo que he descubierto mucho, los actores son la gente más insegura. Justo hace poco estaba escuchando bueno, una entrevista a Brad Pitt, que al final es que es un estándar de la belleza, es canónico. Claro. Y él es la persona más insegura del mundo. Y en general, la gran mayoría de actores son gente muy insegura, porque eres una persona que está tan de cara al público y te piensas que solo te van a querer por eso, que es muy complicado de gestionar, que al final es que una imperfección como físicamente, creo que también hay Claro. tipos de actores, hay gente Ya, que es más natural, pero a mí, por ejemplo, soy un perfil que es muy la chica mona, por decirlo ya, así, ya. que quizás es malo, pero yo me autoexijo Mm, como el tener que estar físicamente perfecta constantemente, y es algo muy duro, sobre todo esto, a nivel de modelaje sí que lo he vivido mucho más, de que, por ejemplo, yo no soy una persona muy alta, yo hago 1,63 y es como, no es que eres muy bajita, no es que tienes muchas curvas, no es que eres muy delgada, y eso sí que es como, son contradicciones constantes que no ujú. sabes que se espera la gente de ti y es duro de sobrellevar. El intentar estar como bien físicamente todos los días de tu vida, Claro. porque cada día tienes un casting y cada día tienes que hacer algo y tienes que verte perfecta. Es como muy duro de Complicado. sobrellevar. Sobre todo creo que ya no a nivel físico, a nivel anímico, porque te causa una ansiedad. Total. Yo tengo épocas de pasarlo fatal porque no me veo bien y siento Madre mía. que lo voy a hacer todo mal porque a lo mejor no estoy bien físicamente y eso ya por mucho que lo haga bien no me va a servir y es muy complicado, creo. Es cierto que ese tema, eso todavía, por desgracia, afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres, porque eso es así. Totalmente. O sea, no sé, ahora creo que también como que a nivel masculino, que yo no me gusta hacer distinción de lo que es masculino o No. femenino. Ya. No, 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 pero hay que hacerla, Sí, porque al sí, sí. final la sociedad te lo impone. Y cuando están buscando en un papel te dicen, queremos un hombre canónico, queremos una mujer canónica. Ya. Después, cuando quieren cosas más abiertas, ya te lo dejan Sí. abierto. Pero y es que a casting llaman a un chico o una chica. Después hay gente no binaria o gente que no es Mm, que ya dejan más abierto, pero también exigen eso, que yo creo que es muy necesario también dar esa visibilidad. Pero sí que a nivel femenino yo lo noto mucho, que es como que eres muy valorada por tu físico y es algo mm, muy duro de sobrellevar, total. que creo que esas tendencias deberían cambiar. O sea, también creo que, por ejemplo, yo por mucho que cambie me voy a seguir autoexigiendo porque tengo como ese rintintín mental, Mm, pero es bastante duro, sobre todo porque también a nivel femenino creo que hay muchas actrices y como es que es algo muy complicado creo, de entender, mm, porque son tantos factores que van por en medio, pero sí que actualmente a las mujeres, sobre todo a nivel físico, se les exige mucho el estar perfecta, el verte bien siempre, y es algo que es muy ya. exhaustivo y no Sí, debería ser así. debe ser así. Y para ir un poco terminando la entrevista, Mm, sobre todo te quiero preguntar, a ver, cómo, explícame o habla un poquito de a ver qué tienes a nivel actoral por aquí, que me cuentes un poco cómo te van las cosas ahora mismo a nivel actual, para enterarnos un poquito qué vas a hacer, qué estás haciendo. claro, pues mira, a nivel actoral, bueno, perdón, a nivel actoral actualmente estoy bastante activa, estoy muy contenta, ¿Sí? Bueno. porque, bueno, aparte de estar como en muchos castings y cosas que no puedo decir, Em, tengo bastantes proyectos que, bueno, que tengo en rodaje dentro de poco y tengo muchísimas ganas de ellos, la verdad, porque, sobre todo porque son apuestas muy diferentes que a lo mejor yo no he llevado y son retos que tengo muchas ganas de sobrellevar. También, bueno, sobre todo como algo muy importante para mí es que bueno, actualmente y actualmente bueno, he comentado anteriormente que tengo un proyecto en mente Mm, que quiero protagonizar y me gustaría mucho porque es una propuesta muy diferente que creo que puede aportar mucho al cine
y creo que para mí el hacer esa propuesta me encantaría, la verdad, ojalá salga adelante y lo pueda llevar, bueno, estamos hablando con plataformas y Vale. tenemos muchísimas ganas de que salga ¿Ya? adelante, pero sobre todo estoy muy contenta porque creo que como todo me empieza a dar sus frutos. O sea, tampoco Fíjate. llevo muchísimo tiempo formándome, soy consciente de que al final todo es tiempo y dedicación y, por ejemplo, ves actores que muy jóvenes han comenzado a actuar y al final porque llevan desde los 12 años a lo mejor haciendo casting Ah, y todo es tiempo, es hacerte ver, dar buena energía y al final quizás tardas, los primeros años creo que son los más complicados ujú. cuando te pones a nivel laboral a profesionalizarte, pero todo empieza como en una rueda y es algo que he vivido este año, que llegué a Madrid, quizás era todo, me daba un poquito de miedo de decir, uy, ¿cómo va a salir todo esto? Y a todo ha sido una rueda de comenzar a trabajar un poco aquí, allá, y ahora estoy muy activa de que me cuesta incluso sobrellevar todos los proyectos que Hostia. tengo delante, porque soy una persona que le encanta meterse en saraos, me encanta hacer 50.000 cosas y a veces hay que centrarse un poco y es duro rechazar cosas, pero bueno, hay que saber qué te va a aportar más. Y estoy en un punto que estoy súper contenta porque soy súper activa, me gusta mucho, tengo muchas ganas de que me comiencen a llegar cosas mucho más grandes. Sobre Ujú. todo, creo que es tiempo al tiempo y trabajar bien lo que hagas, hacerlo con buena energía, pero estoy la verdad muy contenta de, bueno, todo lo que se viene por delante y Mira. sobre todo como que siento, ¿sabes aquí ya eso como que te sientes lleno? De que Ujú. últimamente estoy viviendo cosas que en un momento digo, buah, la Sara de 10 años nunca se esperaría vivir esto. Y las estoy viviendo y quizás soy una persona que no suele celebrar mucho lo que hace, que es como, buah, qué bien, me ha pasado esto, o he hecho esto, qué guay. Vale, ¿y ahora qué? Es como, no me quedo en eso. Creo que siempre soy una persona de un inconformismo muy grande, que siempre me encanta trabajar constantemente, y es como todo lo que se venga lo disfruto mucho, sobre todo el proceso, pero que no me centro en celebrarlo, Ya. sino a dar más y a trabajar más. Y estoy como un poco en esa actitud. Se te ve feliz, te lo voy a decir, ¿eh? Sí, también creo que la felicidad la tienes que buscar tú, porque vas a tener Ya, malas épocas en este sector. Va a haber ya. épocas en las cuales vas a trabajar menos, incluso actores muy grandes que, bueno, tengo amistad con ellos, son gente que, sobre todo, creo que es muy complicado lo que se ve no es lo real, porque tú puedes estarte 2 años grabando un montón de proyectos y van a salir dentro de 3 años y te va a venir mucha gente que te felicite y decir, ¡buah, estás súper activo, qué guay! Es que no paras. Y tú a lo mejor en ese momento no estás haciendo nada, porque al final es un poco la demanda que hay. Tú no puedes exigir que se vayan a pedir papeles como el tuyo. Yo a lo Mm. mejor sí que tengo un papel, o sea, un perfil que es más factible a nivel de llamar, porque Ya, soy una, en plan, una chica caucásica y al final, pues me puedes encasillar en muchos más mm, lugares, pero incluso a nivel físico muchas veces soy complicada yo. Pues imagínate a alguien que tenga un perfil mucho más cerrado. claro. Claro, creo que tienes que aprender tú a disfrutar y valorar lo que estás viviendo, porque los que trabajamos somos muy pocos. Y creo que lo mínimo que podemos hacer es valorar esa situación, ¿sabes? Y sobre todo porque cuando lo valoras y estás feliz, todo, todo te viene mucho más fácil. Tú al final, la gente quiere trabajar con gente que aporte buena energía. Yo, bueno, tuve la posibilidad de hacer una pequeña parte en una producción con Tom Holland Mm, y creo que ahí aprendí que el tener buena actitud, incluso estar pasando una mala época, es lo más importante. Porque la gente que tiene como esa energía que es increíble, que la desprende, es tan divertido y tan bueno trabajar con ellos. Creo que es muy importante. Un actor mm, tiene que tener muy buena presencia y muy buena energía, esté o no esté trabajando. Es muy, es necesario. ya. O sea que vamos, que te vamos a ver en cositas, ¿no? Se vienen cositas, como se dice, ¿no? Te vienen cositas. Ah, pues qué guay. Oye, que aquí tienes. ¿Sabes que aquí tienes las puertas abiertas para venir a contarnos? Hombre, claro, yo encantada, sí. Creo que además agradezco mucho que, bueno, todo lo que haces, porque es muy importante dar palabra a cómo se ven las cosas desde detrás. Que al final todos vemos a los actores o a los directores solo en los resultados y es muy importante ser naturales, hablar del proceso y Claro. creo que es muy importante el trabajo que haces. Bueno, yo encantada de consumirlo. Nada, yo sabes que, vamos, que te salga bien el proyecto ese, que te veamos en estos proyectos que no me puedes contar. Ojalá, ojalá. Oye, porque yo, si trabajan las amigas, yo encantado. Lo mismo digo. Y bueno, para cerrar la entrevista, que es lo que hacemos siempre una preguntita que es de recomendación, bueno, que recomiéndame, y encima con todo lo que sabes de cine y demás, que me recomiendes alguna serie, película, libro, lo que tú quieras recomendarme. Uf, pues últimamente he estado consumiendo bastante. Mira, hace poco me acabé de Last of Us, que la vi un poco con retraso, pero es increíble y se la recomiendo a todo el mundo sin duda.
Y si te tuviera que recomendar un libro, te recomendaría Murakami, cualquiera de Murakami, que Ah, últimamente me bien. lo estoy volviendo a leer. Bueno, me parecen libros muy reflexivos y a mí me han marcado mucho actualmente, la verdad. O sea, maravillosos. Y la última película que me vi fue Jin Jin, que es muy chula estéticamente y la recomiendo muchísimo porque es una película preciosa y sobre todo que te aporta como códigos que no son tan europeos, pero que son muy buenos de tener. Yo te voy a recomendar, no sé si a lo mejor ya la has visto, ¿eh? Una serie, la de Vale, Seltave. me la tengo que comenzar. Me la recomendaron hace muy poco y tengo muchas ganas de verla, pero he Te va, estado consumiendo cosas que tenía súper atrasadas y me la voy a ver. te va a molar, ¿eh? Sí, me han dicho que habla mucho Muchísimo. como sobre todo de lo que hemos hablado en esta entrevista, sobre la negación, sobre el ser actriz, cómo afrontar el rechazo. Y me apetece mucho porque además es documental No, y no. bueno, Te va a enamorar esta serie. Yo me enamoré cuando la vi en Málaga. Yo te creo que te va a encantar. pues me la voy a ver. Mira, esta semana me voy a poner. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, que ha sido un placer conocer a Sara un poquito más, que ojalá te conozcamos muchísimo más en próximas entrevistas, pues eso significará que te van saliendo cosas y que vienes a contárnoslas. Y no sé si ha sido un placer. Lo mismo digo, me lo he pasado genial y bueno, con muchas ganas de volver. Claro, hombre. Bueno, y desde aquí nos despedimos de Sara, que la gente ve la entrevista, que la conozca, que la siga en redes sociales y que siga también lo que va a hacer, porque se vienen cositas. Se vienen cositas. Desde aquí, un besazo muy grande. Que vaya Adiós. muy bien, un placer. Adiós.